Bien, iniciamos nuestra clase hoy, lunes 4 de abril, con nuestros acertijos. Como siempre, nuestra clase de matemáticas tiene nuestros dos acertijos de inicio. Así que con ustedes, primer acertijo, que tengan mucho éxito. Y como siempre digo, que gane la mente más rápida. Adelante. No, 12, correcto, punto para Bruno. La respuesta es 12. Muy bien, Bruno. Claro, ¿qué es lo que sucede? El dato que les dan es el área. ¿Cómo calculo yo el área de un rectángulo? Bueno, lógicamente que se calcula como, ¿cómo se calcula? Base por altura. Listo. Pero me dice que la base mide 4. Por lo tanto, la altura, ¿cuánto tiene que medir? Pero lo que me pide es el perímetro, y el perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces tengo 4 más 2 más 4 más 2. Y eso me hace 12. ¿Bien? Muy bien por Bruno. Primer punto para Bruno. Excelente. Bien, vamos entonces con nuestro segundo acertijo. Presten atención, por favor. Vamos con el segundo acertijo. ¿Cuál es el resultado? Respeten la jerarquía de las operaciones. Disculpen. Por favor, disculpen. Acá, sí, es que voy acá. Alguien ha dicho 5 acá, pero no escuché quién fue. Lucero. Chévere, Lucero. Esa es la respuesta correcta. El punto es para Lucero. Ok. Listo con los acertijos, entonces ahora nos corresponde proceder con el tema del día de hoy. El día de hoy iniciamos nuestra unidad número 2. Unidad número 2. Los invito a que busquen el libro de área, que vamos a trabajar con la unidad número 2. Libro de área, unidad número 2, por favor. Libro de área, unidad número 2. Muy bien, comencemos entonces a hablar sobre lo que son los números naturales. Me dice por acá, activa tus saberes, ¿en qué situación has utilizado los números? Yo pienso que realmente en todo momento vivimos utilizando los números. Cuando usted va a una bodega a comprar cualquier suministro, cualquier material, esos valores que les están dando allí al comprar los artículos están representados a través de números, ¿no? De hecho, si usted cuenta la cantidad de cuadernos o de libros que usted trae a la institución, lo va a representar a través de un número. O sea, básicamente casi todo lo que nos rodea y todas nuestras experiencias las podemos ejemplificar a través de los números. Bueno, veamos por acá. Me dice el conjunto de los números naturales. Comencemos hablando sobre esto. Me dice, los números naturales aparecen como respuesta a la necesidad que tiene el ser humano de ordenar, relacionar conjuntos y determinar cuántos elementos posee. Los números naturales son infinitos y el conjunto formado por todos ellos se denota con la letra mayúscula N. De la siguiente forma, aparece la letra N, que simboliza el conjunto de los números naturales, sigue el igual, abro una llave y dentro del par de llaves debo de escribir todos los números naturales. Pero la definición me dice algo importante. Los números naturales son infinitos. Por lo tanto, en el par de llaves es imposible que yo pueda copiar todos los números naturales. Es por ello que usted puede observar allí cómo llegan al número 4 y ¿qué colocaron? 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos lo que les está indicando es que continúan los números y que esos números son infinitos. No tienen fin. Eso es lo que aparece ahí en la representación. Ahora bien, luego me dice propiedades de los números naturales. Y me dicen las propiedades. No existe un número natural que sea menor que 0, ni otro número que represente al mayor de todos.
ya que siempre existirá un número mayor que él. Es decir, que el menor número que usted puede encontrar será el 0. ¿Y el mayor número cuál sería? Ninguno, porque siempre voy a encontrar un número mayor al anterior. ¿Ya? Suponiendo, yo puedo decir, no, el mayor de todos es el 1.000.000. Allá, pero voy a conseguirme el 1.000.001. Entonces digo, no, el 1.000.001 es el mayor. No, porque me puedo conseguir el 1.000.002 y así sucesivamente me puedo ir encontrando cantidades, ¿sí? Y siempre me voy a conseguir una mayor que otra. Seguimos entonces con la segunda propiedad. Dice, el conjunto de los números naturales es ordenado. Es decir, para cualquier número natural, excepto el 0, siempre habrá un número menor que él y otro mayor que él. Por ejemplo, número menor que el 1 y mayor que 1, 2. Ahora me tomo el 5. A ver, número menor que 5. Número mayor que 5. Eso quiere decir entonces que mi conjunto de números naturales es ordenado. Siempre voy a tener un número menor y uno mayor, excepto que el caso sea el 0. Porque no hay ningún número natural, ojo, natural, menor que 0. Eso no quiere decir que no existan números menores que 0. Sí hay números menores que 0, pero son los negativos, que forman parte del conjunto de los enteros. Muy bien. Pero estamos hablando específicamente de los naturales. En los naturales no hay un número menor que el 0. ¿Se entendió eso hasta el momento? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Representación gráfica de los números naturales. Los números naturales se representan en una línea recta llamada recta numérica. Se ubica el 0 como el primer número natural. Luego se ubica hacia la derecha del 0 los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, de modo que la distancia entre dos números consecutivos sea la misma. ¿Cómo así? Usted puede tomar una regla numerada, como esta que me pasó el Manuel acá, una regla numerada, y puede observar que esta regla numerada le puede servir a usted como una recta numérica. ¿Por qué? Empieza en el 0, sigue el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente. Lo otro importante es que entre un número y otro exista la misma distancia. Y efectivamente en una regla, entre un número y otro, existe la misma distancia. Exacto. Entonces, una regla me permite a mí construir la recta numérica. Entonces, la representación gráfica de los números sería, como ustedes pueden apreciar allí en la imagen, nos quedaría entonces del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así continúa, ¿no? Ahora fíjense, este símbolo lo conocen. Infinito positivo. Infinito positivo. Muy bien, Joan. Quiere decir que el conjunto de los números naturales es infinito. Lo dice la definición. Pero en los números naturales todos son positivos. Por eso es que se utiliza ese símbolo de infinito positivo. Observación. La recta numérica en n, ¿qué quiere decir esa n mayúscula? Conjunto de los números naturales. Ya, entonces se leería de la siguiente manera. La recta en el conjunto de los números naturales inicia en el punto que le corresponde al número 0, pero no tiene un número en el extremo de la derecha porque el conjunto de los números naturales es infinito. Ahora vamos a la comparación de los números naturales. Es importante recordar que a cada cifra de un número le corresponde un orden. Por ejemplo, para el número 5678 se tiene que
El 8 representa las unidades, el 7 representa las decenas, el 6 representa las centenas y el 5 representa las unidades de millar. Por lo tanto, para poder comparar dos números, es importante tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Si dos números naturales se ubican en un mismo punto de la recta, entonces dichos números son iguales. ¿Sí? Si yo tengo dos números que están ubicados en el mismo punto en la recta numérica, sí y solo sí los números tienen que ser iguales. No hay de otra. Si dos números naturales tienen diferente cantidad de cifras, entonces será menor aquel que tenga menos cantidad de cifras. Observe el ejemplo, ¿no? 456, ¿cuántas cifras tiene? 3. 2348, ¿cuántas cifras tiene? 4. ¿Quién es menor entonces? Ya, con el simple hecho de que él tiene 3 cifras solamente y el otro número tiene 4, ya eso lo hace menor. Ya no tengo que comparar nada más. Número 3. Si dos números presentan igual cantidad de cifras, aquí sí viene el detalle. Se deben comparar desde el mayor de los órdenes hasta el orden de las unidades. Observen el ejemplo. Voy a comparar el 32.586 y el 32.249. Comienzo a comparar desde el mayor orden. Mi mayor orden lo tengo acá en el 3, entonces fíjense. 3 y 2 son iguales. Hasta el momento podríamos decir que son iguales. Ya. Ahora voy al siguiente orden. Y aquí es donde me doy cuenta que comparo 5 contra el 2. Y el 5 es mayor que el 2. Entonces ya conseguí cuál es la cantidad que es mayor que la otra. En ese orden se hace, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor, lo voy a representar en la pizarra. Muy bien, continuamos entonces. Fíjense lo que dice después. Se observa en el orden de las centenas de ambos números que 5 es mayor que 2. Entonces, 32.586 es mayor que 32.249. De forma simbólica se tiene lo siguiente. A es menor que B si A se encuentra ubicado a la izquierda de B. Es decir, en la recta numérica, ojo, en la recta numérica, el número que está a la izquierda en los números naturales siempre será menor al que está a la derecha. ¿Y por qué hay que aclarar esto en los números naturales? Que más adelante, cuando nosotros veamos los números enteros, es todo lo contrario. Ahí va a ser todo lo contrario. Yo siempre en los números naturales digo que mientras el número más se aleje del cero, ese número será más grande. Porque se aleja del cero. Y usted lo puede comprobar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es el más grande? Hasta el 5. Del 0 al 5, ¿cuál es el mayor número? 5. Es el que está más lejos del 0. Si se da cuenta en distancia, el que está más lejos del 0. Ya. Por eso yo en los naturales siempre lo planteo de esa manera. En los naturales el número que más se aleja del 0 será mayor. Pero cuidado. Cuidado porque aquí quiero hacer una acotación. Cuando veamos los números enteros y veamos los números negativos, esta situación cambia radicalmente. En los negativos, si el número más se aleja del 0, es menor. Y será mayor el que más se le acerque al 0. Eso es en los números negativos. ¿Okay? Lo aclaro en este momento porque yo no quiero que después cuando veamos los números negativos, no, el profesor dijo que mientras más se aleja el número del 0 es mayor. Sí, pero en los positivos, hijo. En los positivos sucede eso, pero en los negativos no. Y por eso hay que aclararlo en este momento. Continuemos entonces.
Operación con números naturales. En nuestra vida cotidiana, cuando realizamos diversas actividades, utilizamos las operaciones en el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, al realizar una compra, se hace un pago y se recibe cierto monto devuelto. Eso es una operación matemática que se realiza, ¿sí? Si usted va a la bodega y usted compra, por decir, dice el señor, véndame una lata de leche. Supongamos que la lata de leche vale 3 soles 20 y usted paga con una moneda de 5 soles. ¿Qué hace el señor de la bodega? Bueno, él completa. 3.20, te doy 20 céntimos más. 3.40, te doy 10 céntimos más. 3.50, ahora te doy una moneda de 54 y después te doy una moneda de un sol, completo, ¿no? Lo que hice fue completar. Ya. Eso es una operación matemática. Esa es la otra forma de hacerlo. A 5 les resto 3 soles 20 y me tienen que dar devuelto un sol 80. Entonces, ¿a qué nos referimos en esto? A que cada vez que usted realiza cualquier compra y en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, nos vemos utilizando operaciones matemáticas con números naturales. Bien. Dentro de estas operaciones, entonces tenemos lo que es la adición y me dice, es la operación matemática mediante la cual se reúnen o agrupan dos o más cantidades. Cada una de dichas cantidades recibe el nombre de sumandos y el resultado suma. Por lo tanto, en la adición, los elementos de la adición son sumandos y el resultado se llama suma. Y me da un ejemplo acá, 12 más 45. Ellos son los sumandos. El resultado, 57. Esa es la suma. Dentro de la adición se cumplen propiedades, como la propiedad de clausura, que me dice la suma de dos números naturales también es un número natural. La propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no varía la suma. La propiedad asociativa, el modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. El elemento neutro en los números naturales, específicamente en la adición, el elemento neutro es el cero. ¿Por qué es el elemento neutro? Porque a todo número que usted le sume el cero, seguirá siendo el mismo número, no cambia, no lo altera. Por eso se le conoce como elemento neutro. Luego tenemos la propiedad de monotonía. Si a ambos miembros de una igualdad se le suma un mismo número natural, la igualdad se mantiene. No cambia. Por ejemplo, voy a escribirlo acá mismo en el libro para que usted vea un ejemplo. Mire, si usted tiene 5 más 4, ¿esto es igual a cuánto? 9. Perfecto. 9. Ok, la propiedad de monotonía lo que me dice es lo siguiente. Si a ambos miembros de la igualdad yo le sumo un número, la igualdad no cambia. Ya. Es decir, que si yo a 5 más 9 le sumo 3 y al 9 también le sumo 3, es decir, a ambos miembros le estoy sumando la misma cantidad, pregunto, ¿cambió la igualdad? No, porque si usted suma 3 más 5 más 9, es lo mismo que usted sume 9 más 3, sale 12. No cambia la igualdad. Eso es lo que me dice la propiedad de monotonía. Y por último tenemos la propiedad cancelativa. Si a ambos miembros de una igualdad se les cancela un mismo sumando, la igualdad se mantiene. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen 5 más 3 más 4 y dice que esto es igual a 9 más 3, que efectivamente son iguales.
¿Qué me dice la propiedad cancelativa? Si a ambos miembros de la igualdad yo cancelo el mismo sumando, ¿a qué se referirán con el mismo sumando? ¿Será que yo puedo cancelar el 5 con el 3? ¿O que puedo cancelar el 4 con el 9? ¿Esos son los mismos sumandos? No, no son los mismos sumandos. Los mismos sumandos es que yo puedo cancelar del primer miembro de la igualdad el 3 y del segundo miembro de la igualdad el mismo 3. Ese es el mismo sumando. ¿Y la igualdad cambió? No cambia. Fíjense que siguen siendo iguales. Si usted suma 4 más 3 es 9, perdón, más 5 más 4 es 9. ¿Y qué le quedó del otro lado? El 9. O sea, no cambió. ¿Ya? Pero es una propiedad que más adelante, cuando veamos en álgebra ecuaciones, es una propiedad importante. Esa propiedad cancelativa se utiliza muchísimo en el álgebra cuando vemos las ecuaciones. Bien, nos vamos preparando. Solamente les voy dando tips para que cuando vayamos avanzando en otros temas, recuerden lo que el profesor está diciendo en este momento. Ahora vamos con la sustracción y prestamos muchísima atención a esta parte y le pido a los estudiantes Diego, Brisel, Xiomara, Niurka, Sariana, Cielo, Ian, por favor, deben de encender sus cámaras durante toda la clase de matemática. Ariafna también deben de encender su cámara. Le pido disculpas a los chicos del MIC que quizás dirán, el profesor exige que encienda la cámara y el profesor tiene su cámara apagada. No, no chicos, no la tengo apagada. Solo que la estoy utilizando en el Zoom al mismo tiempo, ¿ok? Y por eso en MIC se ve apagada, pero en Zoom está encendida. Cuando ustedes lo deseen, pueden ingresar hoy, mañana al canal del Colegio Edúcate con San Juan Bosco y se darán cuenta que ahí está este tema que está siendo grabado y que allí está la cámara del profesor. Ahí sí van a ver al profesor. Continuamos ahora con la sustracción en N. Todos nos sentamos firmes, nos sentamos bien, por favor. La sustracción es la operación matemática en la cual a un número llamado minuendo se le disminuye una cantidad llamada sustraendo para obtener la diferencia. Entonces, fíjense que en la sustracción los elementos son, perdón, minuendo, sustraendo y diferencia. Y en la sustracción también hay unas propiedades. Y son las siguientes. La suma de los términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. Repito, la suma de los términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. ¿Cuáles son los términos o elementos de la sustracción? Los acabo de mencionar. Minuendo, sustraendo, diferencia. Si usted suma estos tres términos, va a obtener como resultado, como aparece en el libro, el doble del minuendo. Entonces, esa es una propiedad en la sustracción. Al sumar los tres elementos, voy a obtener el doble del minuendo. Luego me dice, sí, AB menos BA es igual a PQ, donde A es mayor que B, entonces se cumple que P más Q tiene que ser igual a 9. Repito, si AB menos BA es igual a PQ, en donde A es mayor que B, entonces se cumple que P más Q es 9. ¿Cómo será esto? Vamos a verlo un momento acá en la pizarra. AB, yo voy a decir que AB es 54. Este es AB. Menos BA, ahora lo tengo que invertir, ¿no? 45. Me va a dar como resultado PQ. Y la propiedad me dice que cuando yo sume PQ, me tiene que salir 9. Veamos si la propiedad se cumple, ¿sí? Veamos. A 4 no le puedo restar 5.
Presto 1. El 5 me queda en 4. Y el 4 me queda en 14. Listo. 14 menos 5, 9. 4 menos 4, 0. Más 9, ¿cuánto es? 9. Se cumple la propiedad. ¿Lo vio? Interesante esta propiedad. Continuamos. Si ABC menos CBA es igual a MNP, donde A es mayor que C, entonces se cumple que N es igual a 9, M más P es igual a 9, y A menos C es igual a M más 1. Observación. Si se aumenta o disminuye un número K al minuendo, entonces la diferencia aumenta o disminuye respectivamente a ese número. B. Si se aumenta o disminuye un número K al sustraendo, entonces la diferencia aumenta o disminuye respectivamente a ese mismo número. Y ahora vamos a pasar a la multiplicación. Imagino que después iremos a ver la división, pero la multiplicación, tengo una presentación que les quiero mostrar, así que denme un minuto y ya la voy a proyectar. Bien, continuamos entonces, como les decía, con la multiplicación y división de números naturales. Solo que ahora vamos con una presentación. Preparamos todo. Bien, multiplicación. Me dice, dado dos números naturales A y B, se llama producto de A y B, la cual se denota A.B. Pero ojo, eso fue algo que yo también aclaraba en una clase y les decía, cuando usted va a colocar la multiplicación, o sea, un símbolo de multiplicación puede ser el punto, pero cuidado donde coloca el punto. El punto tiene que ir en el medio de los números, no en la parte inferior de los números. En el centro, entre los dos números, ahí usted coloca el punto. Si usted quiere colocar 3 por 5, 3, mire, en el medio del número he colocado el 5. 3 por 5, 15. ¿Sí? Sí, pero no me voy a hacer esto. 3.5. Porque en algunos países usted me está escribiendo acá un número decimal. 3.5. ¿Ok? Aquí yo no estoy multiplicando. Aquí tengo un número decimal. Cuidado donde coloco ese punto, ¿no? Importante donde coloco el punto. También puedo utilizar el aspa. Sí, también. Y escribir 3 por 5. Pero cuidado con el aspa. ¿Por qué? Porque si trabajo con álgebra y yo tengo 5x, usted no va a decir que eso es 5 por. Eso es 5x, no 5 por. Ahí, hago todas las aclaraciones para que no nos confundamos. ¿Sí? Convenientemente en aritmética, cuando estoy netamente en la parte de aritmética, yo puedo utilizar el aspa, no tengo problema para indicar una multiplicación. Pero cuando ya voy a la parte de álgebra, es preferible el punto para no cometer estos errores. Decime que aquí hay 5 por. Pues no es así. Esto es 5x, no 5 por. Entonces, cuidado con esas cositas, esos detallitos importantes. Claro, el de también te sirve. Por ejemplo, yo te puedo decir las 3/5 partes de 1000. Ese de, cuando yo digo 3/5 partes de 1000, yo lo que estoy diciendo es esto. 3/5 por 1000. Ese de implica por. Y como estoy en aritmética, ¿qué símbolo utilicé? El aspa. Pero si hubiese estado en álgebra y me dicen el doble de un número multiplicado por 5 es igual a 10, por decir algo. Entonces digo, el doble de un número multiplicado por 5 es igual a 10. ¿Les parece que queda bien así?
No, ¿verdad? No se entiende nada. Porque tengo un X y un X. ¿Qué querrá decir el profesor con esas dos X? Cuidado. Por eso lo digo, si es netamente aritmética, está bien el aspa. Pero cuando voy a la parte de álgebra hay que tener mucho cuidado al momento de representarlo. Si digo el doble de un número multiplicado por 5 igual a 10, ahora sí está mejor escrito. Ahora sí se entiende. Ese punto allí, ¿qué quiere decir? Multiplicación. ¿Ves? Avanzamos entonces. División entera. Dos números, dividendo y divisor. Se determina un tercer número llamado cociente que indica cuántas veces contiene el dividendo al divisor. Importante con la simbología que utilizamos acá. D mayúscula, dividendo. D minúscula, divisor. Q, cociente. R, residuo. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque más adelante vamos a ver una propiedad en la división que la multiplicación del dividendo y el cociente, perdón, de divisor, cociente más residuo, me tendría que dar el dividendo. ¿Ya? Propiedades. Pero hay que, por eso digo, cuidado con las letras, cómo las van a utilizar, sobre todo dividendo, divisor. Uno es con D mayúscula, el otro es con D minúscula, no lo confundan. Eso es para la comprobación. Clases de división. Usted puede tener una división entera exacta. Es aquella en la cual el dividendo contiene al divisor un número entero de veces. Es decir, cuando el residuo es 0. Entonces, ¿qué sucede? Dividendo será igual a divisor por cociente. ¿Y qué pasa con el residuo? Como es 0, si yo le sumo a un número el 0, ¿qué pasaría? Es lo mismo, no va a cambiar. Por eso es que no aparece el residuo. ¿Ya? Pero, si la división tiene un residuo diferente de 0, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí. ¿Qué es lo que es la división entera inexacta? Cuando el residuo es mayor que 0. Entonces ahí yo tengo que sumar el residuo a la multiplicación. División entera por defecto, es decir, la que es inexacta. Y sería acá, dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Cuidado que a pesar de que la fórmula aparece allí, D por Q más R, respete la jerarquía de las operaciones. Ni si les ocurre la Q sumarle la R y después multiplicarlo con la D minúscula. Estaría mal. ¿Ok? Aquí es importante la jerarquía de operaciones. Muy importante. División inexacta por exceso. Ah, fíjese. Entonces aquí la fórmula cambia. Al residuo, al cociente se le suma 1. Y RE es residuo por exceso. Propiedades. En toda división se cumple que el residuo es menor que el divisor. En la división entera inexacta se cumple que residuo máximo es igual a divisor menos 1 y residuo mínimo es 1. Cuando una división se realiza por defecto y por exceso, se cumple que la suma de residuos es igual al divisor. Entonces aquí tengo residuo por defecto, residuo por exceso, y eso es igual, la suma de ellos dos es igual al divisor. Número 4. Si se multiplica o divide el dividendo y divisor de una división entera por un mismo número, el cociente no varía, pero el residuo, según el caso, queda multiplicado o dividido por dicho número. Y ya lo que tenemos acá entonces son algunos ejemplos. Dice, ¿cuántas veces su valor habrá aumentado el producto de 3 factores sabiendo que uno de ellos se duplica, otro se triplica y el tercero se cuadruplica?
Ya acá lo que tenemos entonces son ejemplos. Como son simplemente ejemplos, yo prefiero que trabajemos ahora sí en nuestro libro de actividades. Y en nuestro libro de actividades específicamente, comenzamos a trabajar la página 38. Página 38 del libro de actividades, chicos, por favor. Continuamos a trabajar ahora allí.